Me llamo Teodoro Zamora y tengo 79 años. Lo que voy a contarte es una historia sobre traición, codicia y justicia que cambió mi vida para siempre. Hace 4 años, mi única hija intentó asesinarme para robarme un terreno que valía millones. Pero ella cometió un error fatal. Subestimó la capacidad de un anciano para defenderse cuando su vida está en juego. Esta historia comienza en un pueblo pequeño donde pasé toda mi vida, trabajando la tierra que heredé de mi padre. Durante décadas, esa propiedad de 5 hectáreas no valía prácticamente nada. Era tierra árida, pedregosa, donde apenas crecía algo más que maleza y algunas plantas resistentes. Criaba cabras, plantaba maíz de subsistencia y vivía una vida sencilla pero digna. Nunca imaginé que bajo esos suelos, aparentemente inútiles, había escondida una fortuna que desataría la codicia más oscura en mi propia familia. Silvana, mi única hija, tenía entonces 52 años. Vivía en la capital con su esposo Roberto y sus 2 hijos adolescentes, Martín y Sofía. Ella había estudiado contaduría, trabajaba en una empresa importante y llevaba una vida de clase media acomodada. Nuestra relación siempre fue distante. Me visitaba apenas 2 veces al año, en mi cumpleaños y en Navidad. Durante esas visitas breves, Silvana repetía el mismo discurso: que vendiera el terreno, que me mudara a la ciudad, que viviera cerca de ellos donde podría tener mejor calidad de vida. Yo siempre me negaba con la misma respuesta. Esta tierra lleva 3 generaciones en la familia Zamora. No la voy a vender para irme a morir entre extraños. Para mí, ese terreno representaba más que un pedazo de tierra. Era la memoria de mi padre, de mi abuelo, de todos los que habían trabajado esa tierra antes que yo. Era mi identidad. Todo cambió cuando llegaron los canadienses. Goldstone Mining envió un equipo de geólogos que comenzaron a hacer estudios en toda la región. Eran profesionales bien equipados, que ofrecían buenos salarios a los lugareños que los ayudaban. Al principio, nadie entendía exactamente qué buscaban. Perforaban, tomaban muestras, hacían análisis. Los rumores empezaron a circular. Oro, plata, minerales valiosos escondidos bajo nuestros pies durante siglos. Un día, el ingeniero jefe, un canadiense llamado Michael, vino a mi casa con una propuesta que me dejó sin palabras. «Don Teodoro», me dijo en su español con acento marcado, «nuestros estudios muestran que su propiedad tiene depósitos minerales muy importantes. Queremos ofrecerle 2 millones de pesos por las 5 hectáreas». 2 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que había soñado que pudiera existir. Me pidió que pensara la oferta, pero me advirtió que tenía vigencia limitada. Esa misma noche llamé emocionado a Silvana para contarle. Su reacción fue inmediata y desesperada. «¡2 millones de pesos!», gritó por teléfono. «Papá, tenés que vender inmediatamente». «¡No seas tonto! Es una fortuna». Pero algo en su urgencia, en su tono casi histérico, me hizo dudar. «Quiero pensarlo», le dije. Se enfureció. «¿Pensarlo? ¿Qué hay que pensar? Es más dinero del que ese terreno va a valer jamás». Durante las siguientes semanas, Silvana me llamaba todos los días, a veces varias veces por día, presionándome para aceptar la oferta. Su insistencia me resultaba extraña. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué le importaba tanto lo que yo hiciera con mi propiedad? Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con otros propietarios que habían vendido a la minera. La mayoría estaba contenta, pero un viejo llamado Eusebio me dijo algo que me alertó. «Teodoro, a mí me ofrecieron 500.000 por mi hectárea, pero mi vecino recibió 800.000 por un terreno igual.
y otro más lejos recibió 1.200.000. Ellos saben exactamente qué terrenos tienen más minerales. Los estudios que hacen no son para saber si hay algo, son para saber exactamente cuánto hay. Esa conversación me convenció de que necesitaba mi propia evaluación. Con mis ahorros de toda la vida, contraté a un geólogo argentino independiente para que analizara mi terreno. Cuando recibí su informe, no podía creer lo que leía. Mi propiedad no solo contenía oro y plata, sino que tenía una de las reservas de litio más grandes de la región. Don Teodoro, me explicó el geólogo, este terreno vale fácilmente 10 millones de pesos. La empresa canadiense le está ofreciendo apenas una quinta parte de su valor real. 10 millones de pesos. Era una cifra que ni siquiera podía imaginar. Cuando le conté esto a Silvana, esperaba que se alegrara por mí. Pero su reacción fue completamente opuesta. «Papá, no podés confiar en cualquier geólogo que contratás por ahí», me dijo con desprecio. «Los canadienses tienen equipos profesionales, laboratorios internacionales. Ellos saben lo que hacen». Insistía una y otra vez en que vendiera rápidamente. Pero yo decidí rechazar la oferta y esperar. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar de manera siniestra. Silvana comenzó a visitarme con mucha más frecuencia. Durante esas visitas pasaba horas revisando papeles en mi escritorio. Hacía preguntas sobre mis documentos de propiedad. Quería saber si tenía testamento. «A tu edad es importante tener todo en orden», me decía. Pero yo notaba algo más en sus ojos. Una ansiedad, una urgencia que no tenía que ver con preocupación filial. En junio, 6 meses después de la oferta inicial, Silvana llegó con una noticia que me sorprendió completamente. «Papá, Roberto y yo decidimos mudarnos acá al pueblo. Queremos cuidarte en tus últimos años». La palabra últimos me resonó de forma extraña. ¿Por qué una contadora exitosa y su familia dejarían la capital para venir a este pueblo perdido? Porque vos sos más importante que nuestras comodidades, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una semana después, llegaron con 3 camiones de mudanza. Fue como una invasión. Traían muebles, electrodomésticos, cajas interminables de pertenencias. «Vamos a reorganizar un poco la casa», me anunció Silvana mientras dirigía a los empleados de mudanza. Me relegaron a mi dormitorio. El resto de la casa se convirtió en territorio de ellos. Al principio, Silvana interpretaba el papel de hija dedicada a la perfección. Preparaba mis comidas con esmero, me daba mis medicamentos puntualmente, me acompañaba a cada cita médica. Pero había algo en su actitud que me inquietaba. Una atención demasiado intensa, una vigilancia constante, preguntas repetitivas sobre mi estado mental. «Papá, toma estas pastillas», me decía cada mañana. «Son para mejorar tu memoria». «¿Qué pastillas?», le preguntaba. «Las que te recetó el doctor Herrera la semana pasada». Pero yo no recordaba haber ido al doctor Herrera. No recordaba ninguna consulta sobre problemas de memoria. ¿Cuándo fui al doctor Herrera? E insistía. «La semana pasada, papá. Te llevé yo. ¿No te acordás? Era posible que lo hubiera olvidado». A los 72 años, con tantas visitas médicas de rutina, era fácil confundirse. Así que empecé a tomar las pastillas confiando en ella. Pero después de un mes, noté que mi memoria empeoraba dramáticamente en lugar de mejorar. Me olvidaba de conversaciones que habíamos tenido el día anterior. Me confundía con fechas y horarios. A veces me despertaba sin recordar dónde había puesto cosas importantes. Documentos que sabía que había guardado en lugares específicos. Silvana aprovechaba cada uno de estos episodios. «¿Ves, papá?», me decía con una mezcla de preocupación falsa y satisfacción apenas disimulada. «Tu memoria está empeorando. Por eso es bueno que estemos acá para cuidarte».
Y luego venía la propuesta que repetía constantemente. Sería más práctico si transferís el terreno a mi nombre ahora. Total, cuando te mueras va a ser mío de todas formas. ¿No es más simple hacer la transferencia ahora y evitar trámites después? Yo me negaba rotundamente. Mientras yo esté vivo, el terreno es mío, le decía. Y cada vez que me negaba, su trato hacia mí empeoraba. Comenzó a criticar cada pequeña cosa que hacía. «Papá, te olvidaste de cerrar la canilla del jardín. Se está desperdiciando agua. Papá, dejaste la puerta abierta toda la noche. Cualquiera podría haber entrado. Papá, te pusiste la camisa al revés. ¿No te das cuenta?» Pequeños comentarios constantes que me hacían sentir cada vez más incompetente, más dependiente, más vulnerable. En marzo del año siguiente, Silvana se volvió más agresiva. «Papá, mañana vamos al escribano para hacer la transferencia del terreno», me anunció un día después del almuerzo. No era una pregunta, era una orden. «No voy a ir a ningún escribano», le respondí. «Sí, vas a ir», me dijo con una voz que ya no fingía ser cariñosa. «Porque ya no podés seguir manejando tus asuntos solo. Tu estado mental está muy deteriorado». «Mi estado mental está bien», protesté. «¿Está bien?», me desafió. «¿Te acordás que desayunaste esta mañana?». No me acordaba. Había tomado las pastillas y después todo se volvía confuso, nebuloso. «No me acuerdo», tuve que admitir. «¿Te acordás qué hiciste ayer por la tarde?». No recordaba. «¿Te acordás cómo se llama tu médico?». Mi mente estaba completamente nublada. «¿Ves?», me dijo con satisfacción cruel. «No estás en condiciones de tomar decisiones importantes». Pero había algo que sí recordaba perfectamente. Algo que ninguna cantidad de pastillas podía borrar. El valor real de mi terreno. Los 10 millones de pesos. El estudio del geólogo independiente. Eso permanecía grabado en mi memoria como un faro en medio de la niebla que me envolvía. Una noche, mientras todos dormían, decidí investigar qué pastillas me estaba dando realmente Silvana. Fui al baño donde guardaba los medicamentos y revisé los frascos con la luz de mi teléfono. Las pastillas que supuestamente eran para mejorar mi memoria eran en realidad sedantes potentes. Pastillas para dormir que, tomadas regularmente durante el día, podían causar confusión mental severa, pérdida de memoria a corto plazo y desorientación general. El impacto de ese descubrimiento fue devastador. Mi propia hija me estaba drogando deliberadamente para hacer que pareciera que tenía demencia senil. Todo era una actuación, una manipulación cuidadosamente orquestada para despojarme de mi propiedad. Al día siguiente fingí tomar las pastillas, pero las escupí discretamente cuando ella no me veía. Durante los siguientes días, mi mente comenzó a aclararse considerablemente. Empecé a recordar conversaciones, fechas, eventos. Mi memoria volvió a funcionar casi normalmente, pero seguí fingiendo confusión delante de Silvana para no alertarla de que había descubierto su plan. Lo que escuché una noche confirmó mis peores temores y me reveló algo aún más oscuro. Era medianoche y yo había ido al baño cuando escuché voces en la cocina. Me quedé inmóvil en el pasillo, escuchando la conversación entre Silvana y Roberto. «¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar?», decía Roberto con frustración. «No mucho», respondía Silvana. «Con las pastillas que le estoy dando, su estado mental está empeorando rápidamente». «¿Y el terreno?», insistía Roberto. «En cuanto consiga que firme la transferencia, vendemos inmediatamente», decía Silvana con una seguridad escalofriante. «Los canadienses todavía están interesados». «¿Y si se niega a firmar?», preguntaba Roberto. «No se va a negar», respondía Silvana. «Porque si no firma voluntariamente, voy a conseguir que un médico certifique que tiene demencia senil. Entonces yo voy a poder firmar por él como su tutora legal».
Hubo un silencio largo. Luego Silvana continuó con una frialdad que me heló la sangre. Y después, las pastillas que le estoy dando van a tener un efecto secundario muy conveniente. ¿Qué efecto secundario?, preguntó Roberto con voz temblorosa. Un paro cardíaco, dijo Silvana como quien habla del clima. Los sedantes combinados con sus medicamentos para la presión pueden causar un paro cardíaco que parezca completamente natural. Roberto se quedó callado. Finalmente preguntó: ¿Estás hablando de matarlo? Estoy hablando de que la naturaleza siga su curso, respondió Silvana. Papá tiene 72 años. Su corazón está débil. Un paro cardíaco a su edad no le va a sorprender a nadie. ¿Y si alguien sospecha?, insistió Roberto. ¿Quién va a sospechar?, dijo Silvana. Los vecinos que apenas lo conocen. La familia que no tenemos. Papá es un viejo solo que murió de causas naturales, mientras su hija amorosa lo cuidaba. Volví a mi habitación en estado de shock. Mi hija no solo quería robarme el terreno, estaba planeando activamente mi asesinato, y lo hacía con una frialdad, con un cálculo tan despiadado que apenas podía reconocer en ella a la niña que había criado. Al día siguiente, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a documentar todo. Compré discretamente un pequeño grabador digital en el pueblo, un dispositivo tan pequeño que cabía en el bolsillo de mi camisa. Durante las siguientes semanas grabé cada conversación que tuve con Silvana sobre el terreno, sobre mi salud, sobre sus planes para mi futuro. Papá, me decía mientras yo grababa secretamente, el doctor dice que tu estado está empeorando muy rápido. Dice que necesitas cuidados más intensivos, supervisión permanente. ¿Qué tipo de supervisión?, le preguntaba. Ayuda con todas tus decisiones diarias. Por eso necesito que me firmes una procuración para que yo pueda manejar todos tus asuntos. El banco, los papeles de propiedad, las decisiones médicas, todo. Una procuración total que le daría control absoluto sobre mi vida y mis bienes. El último paso antes de mi muerte planificada. En junio, cuando Silvana anunció que al día siguiente me llevaría obligatoriamente al escribano para firmar todos los documentos, supe que era el momento de actuar o morir. A las 3 de la madrugada, mientras llovía torrencialmente afuera, escapé de mi propia casa. Salí por la puerta de atrás con el grabador, algunos documentos importantes y la ropa que llevaba puesta. Caminé bajo la tormenta hasta el pueblo y toqué la puerta de mi amigo Crescencio. «Teodoro, ¿qué haces acá a esta hora y con esta lluvia?», me preguntó alarmado. Cuando le expliqué la situación, su reacción fue inmediata. «Tu hija está loca. Tenés que ir inmediatamente a la policía». «Voy a ir», le dije, «pero primero necesito que me ayudes a organizar todas las pruebas». Durante los siguientes 3 días, escondido en la casa de Crescencio, organizamos meticulosamente toda la evidencia que había recopilado. Las grabaciones de las conversaciones donde Silvana planeaba mi muerte, los frascos de sedantes que ella me daba, haciéndolos pasar por medicamentos para la memoria, el informe del geólogo independiente sobre el valor real del terreno, copias de todos mis documentos de propiedad. Todo ordenado, etiquetado, listo para presentar ante las autoridades. Mientras tanto, Silvana había reportado mi desaparición a la policía, interpretando el papel de hija desesperada a la perfección. «Mi padre tiene Alzheimer avanzado», les dijo entre lágrimas falsas a los oficiales. «Está muy confundido, no sabe dónde está. Podría lastimarse. Por favor, ayúdenme a encontrarlo». Pero cuando fui a la comisaría a presentar mi denuncia, acompañado por Crescencio y un abogado que él había contactado, los policías se dieron cuenta inmediatamente de que mi estado mental era perfectamente normal.
Hablaba con claridad, respondía a preguntas con precisión, explicaba la situación con lujo de detalles. «Señor Zamora», me dijo el comisario después de escuchar parte de las grabaciones, «estas son acusaciones muy graves. ¿Está completamente seguro de lo que está diciendo?» «Completamente seguro», le respondí. «Mi hija me estuvo envenenando durante meses para hacerme parecer demente con el objetivo de robarme mi terreno. Y cuando tuviera control total de mis bienes, planeaba matarme haciéndolo parecer un paro cardíaco natural». Le mostré todas las pruebas. El comisario escuchó las grabaciones con expresión cada vez más seria. Examinó los frascos de medicamentos. Revisó la documentación. Llamó inmediatamente a un fiscal. 1 hora después tenían una orden de allanamiento para mi casa. Cuando llegaron a arrestar a Silvana, la escena fue casi cinematográfica. La encontraron en el patio de atrás, quemando papeles en un tambor de metal. Papeles que resultaron ser documentos falsificados con mi firma para transferir el terreno a su nombre. Documentos que había preparado para presentar al registro de la propiedad en cuanto me declararan incapaz, o mejor aún, en cuanto yo muriera naturalmente. «¡Papá!», Jim me gritó cuando me vio llegar con la policía. «Gracias a Dios que estás bien». Estábamos muy preocupados. «¿Dónde estuviste?» Todavía intentaba mantener la actuación. Pero cuando el fiscal le mostró las grabaciones, donde planeaba mi muerte, con esa frialdad escalofriante, su máscara de hija preocupada se desplomó completamente. «Esas grabaciones están editadas», gritó con histeria. «Mi padre está senil. No sabe lo que dice. Esto es ridículo». «Señora», le dijo el fiscal con voz calmada pero firme, «estas grabaciones fueron analizadas por expertos forenses. Son completamente auténticas y su padre está perfectamente lúcido, como puede comprobar cualquiera que hable con él durante 5 minutos». Durante la investigación que siguió, aparecieron más pruebas demoledoras de los crímenes de Silvana. En su computadora encontraron emails con el ingeniero canadiense Michael, negociando la venta del terreno como si ya fuera de su propiedad. Encontraron documentos falsificados listos para ser presentados. Encontraron búsquedas en Internet sobre cómo simular demencia senil en ancianos y efectos secundarios letales de combinar sedantes con medicamentos cardíacos. Los análisis toxicológicos de mi sangre confirmaron la presencia de niveles peligrosamente altos de sedantes. El médico forense declaró que esas concentraciones, combinadas con mis medicamentos para la presión, podrían haber causado un paro cardíaco fatal en cualquier momento. Silvana no solo planeaba matarme, estaba a semanas, quizás días, de lograrlo. Roberto, el esposo cómplice que había participado en todas las conversaciones sobre cómo despojarme de mi propiedad y eventualmente de mi vida, decidió cooperar con la justicia a cambio de una condena reducida. Su testimonio ante el fiscal fue devastador para Silvana. Silvana estaba obsesionada con ese terreno desde que supo que valía 10 millones, declaró Roberto. Decía que no podía esperar a que Teodoro muriera naturalmente, que él era terco y podría vivir muchos años más. Dijo que teníamos que acelerar el proceso. Yo le dije que estaba loca, pero ella insistió. Me convenció diciéndome que nadie sospecharía nunca, que sería perfecto. El juicio comenzó en octubre y duró 3 meses intensos. Durante ese tiempo, toda la evidencia fue presentada meticulosamente ante el juez. Las grabaciones se reprodujeron en la sala del tribunal. Y escuché nuevamente esas palabras escalofriantes sobre planear mi muerte. Los análisis toxicológicos fueron explicados por expertos. Los documentos falsificados fueron examinados por especialistas en grafología. El testimonio de Roberto corroboró cada detalle del plan homicida.
Silvana intentó defenderse, argumentando que todo había sido un malentendido, que las grabaciones estaban fuera de contexto, que ella solo quería lo mejor para mí. Pero la evidencia era abrumadora e innegable. Silvana Zamora, dijo finalmente el juez al leer la sentencia. Usted ha sido declarada culpable de intento de homicidio agravado por el vínculo familiar, falsificación de documento público y administración fraudulenta de bienes. La condeno a 15 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad condicional. Cuando escuchó la sentencia, Silvana me miró con un odio tan intenso que me estremeció. «Todo esto es tu culpa», Ed me gritó desde el banquillo de los acusados. «Si hubieras vendido el terreno cuando te lo pedí, nada de esto habría pasado. Sos un viejo egoísta que arruinó mi vida». Me puse de pie y la miré directamente a los ojos. «Silvana», le dije con una calma que sorprendió incluso al juez. «Si hubieras sido una hija de verdad en lugar de una asesina, te habría dejado todo en herencia cuando muriera naturalmente. Pero elegiste la codicia sobre el amor, y ahora vas a pagar las consecuencias». Roberto recibió 5 años de prisión como cómplice. Los hijos de Silvana, Martín y Sofía, que eran menores de edad y no habían tenido conocimiento del plan criminal de sus padres, fueron entregados a sus abuelos maternos. Después del juicio, vendí finalmente el terreno, no a los canadienses de Goldstone, sino a una empresa minera argentina que me ofreció 12 millones de pesos. El precio había subido considerablemente durante los 2 años que duró toda esta pesadilla legal. Con ese dinero tomé varias decisiones importantes que cambiarían no solo mi vida, sino la de muchas otras personas. Primero, me mudé a un pueblo nuevo, lejos de todos los recuerdos amargos. Compré una casa cómoda, sencilla pero digna, donde podía vivir en paz, sin mirar constantemente por encima del hombro. Segundo, creé un fideicomiso de 10 millones de pesos para mis nietos con condiciones muy estrictas. Solo podrían acceder al dinero cuando cumplieran 25 años, hubieran terminado sus estudios universitarios, trabajado al menos 2 años y demostrado capacidad de manejar responsablemente cantidades menores de dinero. Si no cumplían estas condiciones, el dinero iría a organizaciones de caridad. ¿Por qué tantas condiciones?, me preguntó Martín cuando se lo expliqué. «Porque el dinero fácil corrompe a la gente», le respondí. «Tu madre se convirtió en una asesina, porque pensó que tenía derecho a dinero que no había ganado. No quiero que ustedes cometan los mismos errores. Quiero que aprendan el valor del trabajo, del esfuerzo, de ganarse las cosas por mérito propio». Con los 2 millones restantes, doné una parte importante a organizaciones que ayudan a ancianos maltratados por sus familias. Pero pronto me di cuenta de que no era suficiente donar dinero. Necesitaba hacer algo más activo, más directo. Empecé a recibir cartas, cientos de cartas de personas que habían escuchado mi historia en las noticias. Eran ancianos en situaciones similares a la mía. Algunos incluso peores. Una señora de 81 años me escribió: «Mi hijo me convenció de firmarle la casa porque decía que era para evitar problemas de herencia. Después me echó y vendió la propiedad. Ahora vivo en un geriátrico público, mientras él vive en una mansión comprada con mi dinero». Un hombre de 75 años me contó: «Mi hija me tenía internado en un psiquiátrico después de declararme incapaz mentalmente. Durante 2 años cobró mi pensión y vendió todas mis pertenencias. Solo salí cuando un enfermero se dio cuenta de que yo estaba perfectamente cuerdo y denunció la situación». Estas cartas me hicieron entender la magnitud del problema. No era un caso aislado.
Había miles, quizás decenas de miles de ancianos siendo estafados, maltratados y hasta asesinados por sus propios hijos que querían acceder rápidamente a herencias. Decidí crear una fundación. La llamé Dignidad Mayor y la dediqué a brindar asesoramiento legal gratuito a ancianos víctimas de abuso familiar. Contraté un equipo de abogados especializados en derecho de familia y protección de personas mayores. Creamos protocolos específicos para ayudar a las víctimas a recopilar evidencias, documentar abusos y defenderse legalmente. La fundación empezó a funcionar en enero de 2024. Durante los primeros 6 meses, atendimos más de 200 casos. Cada caso era diferente en sus detalles, pero todos tenían elementos escalofriantes similares al mío. Hijos que drogaban a sus padres, nietos que falsificaban firmas, familiares que planeaban acelerar herencias. Uno de los casos que más me impactó fue el de una mujer de 85 años llamada Esperanza. Llegó a nuestra oficina temblando, acompañada por una vecina que la había ayudado a escapar. «Don Teodoro», me dijo con lágrimas en los ojos, «mi hija me tiene secuestrada en mi propia casa. Me quitó las llaves, cambió las cerraduras, puso rejas en las ventanas. Dice que es por mi seguridad, pero no me deja salir nunca. Quiere que firme documentos para transferirle mi casa, y dice que si no firmo, me va a llevar a un geriátrico donde nunca voy a ver a mis bisnietos». Con la ayuda de nuestros abogados, conseguimos una orden judicial para liberar a doña Esperanza. La sacamos de su casa, la instalamos en una residencia protegida donde estaba segura e iniciamos acciones legales contra su hija. 3 meses después, la hija fue condenada por secuestro y apropiación indebida. Doña Esperanza recuperó su casa, su dinero y su dignidad. ¿Cómo puedo agradecerle?, me preguntó doña Esperanza cuando todo terminó. «No me agradezca a mí», le respondí. «Agradézcale a todas las personas que van a beneficiarse con el precedente legal que estamos creando. Su caso va a ayudar a proteger a otros ancianos en el futuro». Pero mi trabajo no se limitó a la fundación. Participé activamente en la redacción de una nueva ley de protección a ancianos. El Ministerio de Justicia me invitó a reuniones con legisladores, jueces y expertos en derechos humanos. Mi experiencia personal aportó una perspectiva que los académicos no tenían. «Lo que necesitamos», les dije durante una de esas reuniones, «es que los ancianos sepan que pueden defenderse. La mayoría de las víctimas no denuncian porque piensan que nadie les va a creer, o porque tienen miedo de quedarse completamente solos si denuncian a sus únicas familias». Propuse medidas concretas. Un número telefónico gratuito específico para denunciar abuso a ancianos, refugios temporales donde las víctimas pudieran estar seguras mientras se resolvían los casos, programas educativos para enseñar a los ancianos sus derechos y procedimientos judiciales acelerados para casos de abuso a personas mayores. La ley fue aprobada en octubre de 2024 y lleva el nombre Ley Teodoro Zamora de Protección Integral a Personas Mayores. Fue uno de los momentos más orgullosos y emotivos de mi vida, ver mi nombre asociado no con victimización, sino con protección y justicia. Le dio un significado completamente nuevo a todo lo que había sufrido. «Abuelo», me dijo Martín cuando le conté sobre la ley, «tu nombre va a estar para siempre asociado con la protección de ancianos en Argentina. Tu sufrimiento salvó a miles de personas. No es mi nombre lo que importa», le respondí. «Es que ahora otros ancianos van a tener herramientas legales que yo no tenía cuando me atacó tu madre». Durante este tiempo, Silvana intentó suicidarse en prisión. Crescencio me preguntó si iría a verla.
Mi respuesta fue inmediata y firme. No. Silvana perdió el derecho a ser mi hija el día que decidió matarme. Una persona que planea asesinar a su padre no es familia. Es una extraña que casualmente comparte mi sangre. No sentía odio hacia ella. Sentía una profunda tristeza por una mujer que había tenido todo lo necesario para ser feliz, pero que eligió la codicia sobre el amor. Silvana había destruido su propia vida, no yo. Mientras tanto, mis nietos transformaban la tragedia familiar en propós,